Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción José Luis Vera. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de Ignacio Rodríguez y Eduardo González, el primero arqueólogo, investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos, y Eduardo González, investigador y actual director de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. Bienvenidos a estos micrófonos de Radio INA. Me es muy grato dirigirme a ustedes para hablar del tema Roma, Feria de Espejos, tercera parte. Para nuestra audiencia que no haya visto los dos programas anteriores, quiero comentar que en el Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, que tiene más de 25 años de reunirse, de hecho va para 30 años el próximo año, surgió una iniciativa coordinada por el maestro Carlos García Mora de reunir una serie de ensayos a propósito de Roma, la película de Alfonso Cuarón, que causó algunas polémicas en su momento, y estos ensayos se materializaron en este pequeño volumen, Roma, Feria de Espejos, coordinado por Carlos García Mora. La idea era que pues ninguno de los miembros del seminario son especialistas en cine, sin embargo, pues esto de lo que tanto se habla de la mirada antropológica sobre diversos aspectos, pues es interesante y creo que era la intención del volumen, reunir estas perspectivas antropológicas sobre una película. En este caso, van a hacer lectura de sus propios textos el arqueólogo Ignacio Rodríguez y luego Eduardo. Bien, pues si quieres hacer algún comentario, Nacho, o iniciar directamente con tu texto, bienvenido y gracias por estar hoy en los micrófonos de Radio INA en esta Roma, Feria de Espejos, tercera parte. Adelante y bienvenido. Gracias a ti, José Luis. Quiero agradecer al Instituto y a Radio INA, a Gabriela Marentes, a Evanibaldo Morales, su gentileza de habernos invitado a leer nuestros textos. Paso directamente a la lectura. Mi texto se llama Roma o el sutil y contundente arte de disentir. Mi avanzada edad. Ante todo, me siento obligado a proporcionarle al lector la oportunidad de descartar la lectura de este ensayo, si es que, como es muy probable, dicho lector, audiencia, es un fiel y quizá hasta emocionado admirador de la película Roma, al igual que muchas personas que la han visto. Estas letras no son una apología de la película, al contrario, son una mera opinión que pueda no agradar a esas personas y quizá hasta ofenderlas. Espero que no. Empezaré por decir que estoy en la séptima década de mi vida y por lo tanto, pocas cosas pueden emocionarme ya, habida cuenta de que además mi carácter nunca ha sido muy propicio a la adulación y la exageración. Recuerdo perfectamente que cuando yo era joven y osado, me preocupaba mucho no comulgar con las opiniones mayoritarias sobre multitud de temas, preocupación que empezó cuando estudiaba yo en la Escuela Prevocacional del Instituto Politécnico Nacional. Como bien dijo Kevin Arnold, personaje de The Wonder Years, serie televisiva de la cadena estadounidense ABC, transmitida entre 1988 y 1993, y luego en México, bajo el título Los Años Maravillosos, en la escuela secundaria, tú eres lo que los demás dicen que es. Así que cuando entré al primer año, yo no quería ser excluido de la comunidad y pronto me incorporé a la estupidez de fumar, si bien no duró más de un mes, pues quería parecerme a mis muy adultos compañeros que fumaban. Tuve la suerte de que el movimiento estudiantil de 1968 me apartó de otras estupideces de adolescente, competir con mis amigos en el número de novias, aspirar a comprar antes que mis compañeros el último long play de The Doors, vestir con pantalones acampanados y a rayas,
tratar de ser campeón de carambola, etc. Por cierto, espero que la televisión mexicana, acostumbrada a fusilarse los éxitos de la televisión extranjera, no haga su propia versión de los años maravillosos, pues en mi opinión España ya llenó ese vacío con Cuéntame cómo pasó, y con gran éxito, medido por el número de capítulos. Mi paso por el Politécnico se prolongó con la escuela vocacional y año y medio de la licenciatura de Ingeniería Química, donde dije adiós a la adolescencia y di la bienvenida a la juventud. Pero entonces otras estupideces me preocuparon. Alguien me dijo que lo chic era tomar whisky y no tequila, que la música tropical era de barriada y lo de avanzada era oír jazz, que era indispensable leer 100 años de soledad, etc. Y luego entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, donde mi vena iconoclasta se rebeló contra la pretensión de muchos alumnos de Antropología Social y Etnología, que se creían los instrumentos de la inminente revolución socialista en México. Todavía faltaban 15 años para que cayera el muro de Berlín. Y contra muchos de mis condiscípulos y maestros que veían mal, imperialista y reaccionario, que no me gustara la nueva trova. Así que antes de cumplir 22 años ya había establecido varios bastiones en mi actuar. Primer bastión. Cuando descubrí y me aficioné al alcohol, rápidamente me decanté por el ron, la cerveza y el tequila. El ron, para escándalo de los puristas, me gusta en Cuba campechana, es decir, que me gusta según combine bien o no con el refresco de cola y el agua gasificada. No veo por qué tengo que pagar un ron de 20 o 25 años de añejamiento si no me sabe bien con cola. La cerveza me gusta con cuerpo y que su amargor no se imponga a la satisfacción que produce un intenso sabor general. Tengo la suerte de que las 3 marcas de cerveza que más me gustan, de 67 que he probado, son producidas en México, lo que tiene la ventaja adicional de no pagar impuestos de importación. Y el tequila me gusta que raspe, es decir, que los tequilas suaves y esa reciente aberración perfumada llamada tequila cristalino me parecen propios para snobs o adultos inseguros preocupados por mostrar a quien los quiera oír que conocen muchas marcas, es decir, que dejan en último lugar el placer en su paladar y garganta. En concordancia con los 3 párrafos anteriores, a los jóvenes que se me acercan, la mayoría alumnos, y llegan a preguntarme, siempre les digo que el mejor vino es el que te gusta, no el más caro, el más difícil de conseguir, el de determinada cosecha, el que recomienda el snob, ni mucho menos el que publicita la revista Esquire. Desde hace 30 años he tenido la satisfacción de recibir el agradecimiento de aquellos jóvenes quienes, al madurar, reconocieron mi razón. Segundo bastión. Mi acercamiento al jazz se limitó a Stan Getz y la voz de Nelda, intérprete de Juan José Calatayud, pero principalmente me alejé de esa música por la insoportable pedantería de ciertos locutores de la radio mexicana, para quienes conocer la producción y hasta la vida personal de los no muchos buenos intérpretes y los diferentes estilos era su ascenso a la excelsitud, y sus programas de radio los asumían como un favor hacia los radioescuchas. El jazz no me gusta por asíncrono, por lo que lo único que acepto es el jazz latino, y eso solo si es guapachoso, al estilo de Poncho Sánchez y su interpretación de Morning, de Claire Fisher, donde el cha-cha-cha dignifica al jazz. Tercer bastión. Leí 100 años de soledad ya en la escuela vocacional, y aunque admiré la capacidad narrativa de Gabriel García, nunca entendí cuál era su objetivo, la narración per se o algún mensaje oculto, tal vez revolucionario. Luego leí Rayuela de Julio Cortázar y me hice las mismas preguntas. Como ya había leído Los de Abajo, de Mariano Azuela, por obligación en la secundaria, llegué a la conclusión de que si 3 autores latinoamericanos, colombiano, argentino y mexicano, respectivamente, compartían el mismo sentir, ya no me darían ganas de seguir leyendo literatura latinoamericana, lo que he cumplido. Esta decisión me hizo claro qué es lo que yo espero al leer una obra literaria, o para el caso, ver una película. Aprender. Si una lectura o una película no me enseñan algo, las encuentro una miserable pérdida de tiempo. Los escritores latinoamericanos en general desperdician su talento, lamentando el devenir subdesarrollado de la región y ensalzando sus valores culturales, familiares y religiosos, sin darse cuenta que han sido dichos valores precisamente
el fundamento que en buena parte ha conducido a ese subdesarrollo. Cuarto bastión. En la ENA de los años 70, siempre me pareció aberrante que alumnos y maestros de etnología y antropología social, autodenominados revolucionarios y de avanzada, asumieran poses en vez de luchas comprometidas. Infinidad de compañeros de mi generación y otras cercanas a la mía cayeron en el ridículo de ponerse guaraches aunque sus patitas estuvieran blancas, blancas, que nunca les ha dado el sol. Esto último en palabras de uno de mis maestros, supuestamente para identificarse con los indígenas oprimidos. Peor fue el caso de las compañeras de esas carreras, que de pronto empezaron a acudir a clases ataviadas con quexquemetl, creyendo sentirse identificadas feministamente con las indígenas, sin darse cuenta de que seguían la moda francesa, pues fue primero en París donde las mujeres urbanas tuvieron esa ocurrencia. De esas generaciones de revolucionarios, no conozco un solo caso de alzamiento en armas o creación y o consolidación de sindicatos o cooperativas, lo que sí hubiera sido revolucionario o al menos comprometido. Comprobé al paso de los años que la verdadera lucha de esos compañeros fue por altos niveles escalafonarios y salariales en sus centros de trabajo. Quinto bastión. Por último, la nueva trova siempre me pareció intrascendente, pues nunca entendí que tenían de revolucionario las letras de sus canciones. Siempre fueron para el autoconsumo de sus propios prosélitos. Sí, esos mismos que se ponían guaraches y quexquemetl, que no solo eran antropólogos, también cayeron en el mismo ridículo numerosos sociólogos, economistas, psicólogos, politólogos y latinoamericanistas. Y abarrotaban las peñas, presumiendo solo ahí su supuesta conciencia social. Y los revolucionarios de guitarra nunca me dieron confianza, especialmente cuando supe que cobraban sus conciertos en dólares y planeaban sus giras con base en determinar las plazas donde mejor les pagaban los empresarios de espectáculos. A estas alturas, el lector, la audiencia, que ha llegado a este párrafo, seguramente se preguntará, ¿qué tienen que ver las variopintas opiniones del amargado de Rodríguez con Roma? Y quizá hayan exclamado, a mí no me interesa su vida, sino lo que tenga que decir sobre la película. Me estoy aburriendo. A esto solo puedo contestar, exacto. A mí también me parece aburrido y hasta una falta de consideración hacia el lector o la audiencia, el que alguien piense que su vida y su manera de recordarla sean interesantes para todos. Y justamente tal es mi primera crítica a Roma. El aburrimiento y cómo lograrlo. Una verdad categórica en la literatura es que todo texto, en mayor o menor medida, contiene experiencias y opiniones de su autor y muchísimas veces agendas ocultas. Nadie, ni siquiera los escritores de ciencia ficción, escapan a tres condicionamientos que toda obra tiene. La situación sociohistórica en la que se desenvuelve el autor, el ambiente político que comparte o padece y las vivencias personales. Los Miserables, de Víctor Hugo, es el ejemplo por excelencia del primer condicionamiento. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, lo es del segundo, y son muchas las obras que son ejemplos del tercero. En cuanto a estas últimas, las hay desde las festivas y optimistas, como Las aventuras de Tom Sawyer, de Samuel Langhorne Clemens, mejor conocido como Mark Twain, hasta aquellas fatalistas y sombrías, como La náusea, de Jean-Paul Sartre. Ahora bien, para todo autor el expediente más fácil y por ello clásico es escribir sobre sí mismo. Después de todo, uno es el experto en su propia vida, ¿o no? Pero mientras algunos literatos emplean la narración de sus vivencias para exponer una preocupación, denunciar una inequidad o proponer un plan de acción, otros asumen desvergonzadamente que su vida o parte de ella es digna de ser conocida por todos, aunque no proponga nada. Y entre esos literatos también hay cineastas. Aquí doy al lector otra oportunidad de abandonar la lectura de este ensayo. No terminé de ver la película, así que, ¿con qué derecho opino sobre una película que ni siquiera vi completa, ni pienso ver? ¿Sabré de lo que estoy hablando? Creo que sí. Empecé a ver la película acompañado por mi esposa, por la curiosidad de ver una película alrededor de la cual hubo mucha laraca, y por la sorpresa de saber que es la primera película mexicana en ser nominada al Oscar como mejor película y como mejor película de habla no inglesa. Ambos galardones simultáneamente.
y además en sobrio blanco y negro. La película empezó con un, ¿cómo decirlo?, poco emocionante y menos instructivo piso de cochera que alguien lava en una casa de la clase media urbana de la Ciudad de México. Casa que no significó ninguna novedad para mí, porque yo nací en la colonia San Rafael y crecí en la Santa María la Ribera, a 2 y 3 colonias de distancia respectivamente al norte de la colonia Roma, que da su nombre a la película. Esas colonias tienen muchas casas parecidas. Pasaron muchos minutos antes de que la escena cambiara, solo para que la cámara enfocara el interior de la casa, sin nada digno de resaltar. Enseguida, 2 empleadas domésticas, sirvientas o chachas, como se les llamaba antes de la amplia difusión del concepto de derechos humanos, platican en lengua indígena sus cuitas. Aparece luego la patrona de la casa, sus hijos y el jefe de familia. La patrona, en una escena, se aferra a su marido, a pesar de lo hosco de este. En su día libre, el personaje principal, la sirvienta Cleo de Garia, se encuentra comiendo en una tortería con una amiga o prima, esperando a novia de esta y a un amigo. En ese punto me pregunté, bueno, ¿y la trama? ¿De qué se trata la película? Cuando creía yo que era un drama y se iba a decantar hacia el desamor entre la patrona y su esposo, quizá prolongando el asesinato de uno de ellos, o un juicio de divorcio donde destacarían las triquiñuelas propias de la clase inferior de abogados que se dedican a esos asuntos, resultó que Cleo de Garia se embaraza de un tal Fermín, y este desaparece de su vida abandonándola a su suerte. Entonces me harté y exclamé, vaya, y yo que creía que Yolanda Vargas Dulce ya se había muerto, y me salí de Netflix. Mis lectores jóvenes quizá no sepan que Vargas fue una escritora que en los años 60 del siglo XX alcanzó gran popularidad y fortuna económica, publicando entre otras una revista semanal llamada Lágrimas, Risas y Amor, verdadero tabloide líder de la subcultura literaria de las clases media y baja mexicanas. Varias de las historias ahí publicadas fueron argumentos de telenovelas que, a su vez y junto con el fútbol, han sido el pan y circo preferido por el Estado mexicano para distraer la atención del pueblo de los grandes problemas nacionales. Volviendo a la película, muy poco de original y emocionante, y menos aún de instructivo, tiene el que una sirvienta se embarace y que el padre sea un mal hombre. Tal situación acontece todos los días en todas las ciudades, pueblos y rancherías. Narrarla no tiene nada de original. No obstante, yo, semanas después, barrunté que el hecho de que la sirvienta fuera indígena le daba a la película un cierto cariz etnológico. Y pregunté a una respetada antropóloga, Carmen Morales Valderrama, que es una investigadora con amplia experiencia de trabajo de campo en comunidades indígenas en la península de Yucatán. Ella trabaja en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Le pregunté si la película le resultó atractiva por dicho cariz, por el cariz etnológico, a lo que ella me contestó que no sabía porque se había quedado dormida a la mitad de la película, de tan aburrida que le pareció. En diferentes ocasiones hubo quienes me dijeron que el valor de la película estribaba en la extraordinaria fotografía, en la puntual ambientación de la época y o en la acertada expresión de la nostalgia. Esto último mucho me sorprendió, pues pocos sentimientos humanos son más subjetivos que la nostalgia, y me parece engreído creer que uno la puede comunicar fluidamente. Como no voy a ver la película completa, no podré opinar sobre lo bondadoso de dichos argumentos, pero desde luego que puedo criticar también la falta de originalidad del guión. Con mayor o menor fortuna todos podemos, como ya he dicho, contar nuestra vida, y ese relato lo podemos hacer alrededor de una figura o personaje quien, por alguna razón, está presente o marca de manera relevante nuestros recuerdos. Son innumerables las obras literarias, películas y series televisivas que así lo hacen. Desde algunas donde se exalta dicho personaje, como la mencionada Los Años Maravillosos, donde Kevin narra su entrada a la adolescencia alrededor de la belleza de Winnie Cooper, hasta aquellas donde el personaje central es aborrecible, como la tía Valérie de la novela Il Plus Berger de Georges Simenon. Yo leí la versión inglesa titulada Black Rain. Fui informado de que en Roma el personaje entrañable era Cleo, que resultó ser la nana del cineasta Cuarón. Así que me pregunté si, a su vez, habría tomado como modelo alguna película o novela, mexicana tal vez.
Vino en mi auxilio el etnohistoriador Octavio Martínez Acuña, jefe del Archivo Histórico del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, quien respondió afirmativamente a mi pregunta. Cuando él vio Roma, recordó la novela Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, donde el narrador es un niño llamado Carlos, que rememora a Mariana, mamá de un compañerito y su amor imposible. El que un niño o niña se enamore de un adulto o una adulta es un acontecimiento harto conocido y a muchos nos llega. La destreza literaria de Pacheco hizo que la Mariana de su novela mereciera ser convertida en canción por el grupo Café Tacuba. En un mensaje de WhatsApp, Octavio me dice: para mí es innegable la influencia de Pacheco en Cuarón, y hasta me ofreció un enlace de internet en apoyo a su aseveración. Me gustaría saber si el señor Cuarón tiene en su biblioteca Las batallas en el desierto, quizá con anotaciones al margen. Este ejercicio de exégesis no elimina mi crítica a lo aburrido de la película. Continuará en un lugar destacable en mi lista de tales obras, encabezado por el artículo There's No Place Like Home, de Garrison Keillor, publicado en la revista National Geographic en febrero de 2014. Otro ejemplo de un autor que supone que la lectura de sus recuerdos comunicará nostalgia y les importa a todos los lectores. Sin embargo, mucho recomiendo la cinematográfica belleza de Jessica Kuhl, fotografiada en ese artículo. Ahora bien, normalmente el que una película o novela me parezca aburrida tiene la virtud de hacerme olvidarla y ya, a otra cosa. No obstante, el revuelo ocasionado por Roma no dejó de llamarme la atención, y en mi cerebro empezó a asomar un valor que no he encontrado a la fecha, mencionado en ningún comentario, reseña de la película, crítica cinematográfica o chisme de la farándula. Y no es que yo lo haya buscado. Un poco de análisis me hizo evidente el extraordinario valor de la película, solo que dicho valor no es intrínseco, sino externo, de su entorno, para más señas, político. Pero antes debo establecer ciertas premisas. The Oscar Politics Connection. El cine, coloquialmente conocido como el séptimo arte, es sin duda una manifestación artística, y es un hecho que toda película intenta tener impacto emocional en su audiencia, sea esta emoción, ternura, rabia, enojo, tristeza, alegría, esperanza, terror, melancolía, nostalgia, etc. La poderosa capacidad del cine de influir en las personas lo ha hecho un eficaz medio propagandístico, y no siempre esta capacidad ha estado al servicio de los estados nacionales, si bien cualquier país vigila, mediante oficinas de censura, que no atente contra él o contra los valores cívicos y morales de la sociedad. Y es cierto también que, lógicamente, el Estado prefiere apoyar producciones cinematográficas que lo alaben o apoyen o que refuercen la cohesión social. En Estados Unidos, Oscar es el nombre informal del Academy Award of Merit, que es entregado cada año a lo mejor de la producción fílmica, primordialmente estadounidense, en 24 categorías. Es otorgado por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, institución radicada en Beverly Hills, California. Es importante destacar que la Academia no tiene un representante, inspector o comisionado del gobierno federal. Es completamente autónoma, a diferencia de espectáculos deportivos, como el béisbol, que sí tienen un comisionado federal que vigila las prácticas éticas y comerciales de las empresas dueñas de los equipos participantes. La Academia está compuesta de casi 8,000 miembros, agrupados en 17 ramas artísticas y técnicas, aunque los nombres de los miembros no se hacen públicos. Todos los miembros pueden nominar candidatos al premio, pero solo dentro de la rama a la que pertenecen y en la categoría de mejor película. El proceso de selección de candidatos a los premios y la elección de los ganadores parece ser estricto y democrático, y los resultados finales son celosamente mantenidos en secreto hasta el día de la ceremonia de premiación. La Academia premia las películas cuando éstas cumplen ciertas características. El objetivo es que las producciones fílmicas atiendan, entre otros, criterios de calidad, innovación técnica, temática de interés, información pública y valores cívicos. Las producciones fílmicas están orientadas principalmente al mercado estadounidense, aunque con frecuencia existen claras motivaciones políticas e ideológicas dirigidas a los públicos internacionales, sean estos de países amigos u hostiles al gobierno de Estados Unidos. Y por supuesto, también se hacen películas a favor o en contra de diversos sectores dentro del país. El séptimo arte es, como todo arte, también un vehículo político. Es así como los Óscares
A lo largo de la historia de las ceremonias de premiación, se han otorgado muy disímbolas clases de películas, y los fanáticos que siguen atentamente año tras año la emoción de saber quiénes fueron los premiados, algunos hasta hacen pronósticos sobre los ganadores y se enojan o lloran cuando hierran. ¡Qué injusticia! Y otros, los más enajenados, acuden presurosos al mismísimo estreno de sus películas favoritas. Pocas veces caen en la cuenta de las condicionantes políticas detrás de la elección de los galardonados. Daré unos ejemplos de tales condicionantes que influyeron en los miembros de la Academia, restringiéndome solo a la categoría de mejor película. En 1930-31 ganó All Quiet on the Western Front, Sin novedad en el frente, película que critica claramente los horrores de toda guerra y minimiza el heroísmo. Alcanzó el premio porque la sociedad estadounidense de entonces se inclinaba hacia el aislacionismo, recordando y criticando la participación de su ejército en la Primera Guerra Mundial. En 1940 el premio fue para Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, posiblemente la mejor película de todos los tiempos, en la cual se preconiza el desastre resultante de la Guerra Civil estadounidense. Ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, el film advierte la necesidad de que los diversos sectores sociales estén unidos y prefigura la participación de la población negra en el conflicto, proponiéndola en la película como abnegada, simpática y confiable. From Here to Eternity, De aquí a la eternidad, ganó en 1954, casi una década después de terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando en la sociedad estadounidense tenía impacto el gran número de soldados repatriados que sufrían neurosis de guerra. Por primera vez se premió una película donde los soldados dejaron de ser bravos, galantes e invencibles y se les presenta frágiles, confundidos y proclives a prostitutas. Es decir, se les presenta humanos. Las interpretaciones de Frank Sinatra y Ernest Borgnine empezaron a socavar la imagen del soldado noble, disciplinado y heroico. John Wayne deja de ser verosímil. En 1979, Apocalypse Now estuvo a un tris de ganar el premio como mejor película, aunque ganó 2 Óscares en otras categorías. Luego de la vergonzosa derrota estadounidense en Vietnam en abril de 1975, la sociedad confirmó que los mandos políticos y militares culminaron el mal desempeño de muchos sectores de Estados Unidos, desde la familia de los soldados y hasta los generales y coroneles, al estilo del interpretado por Marlon Brando, drogadicto, irresponsable y hasta místico. En los medios periodísticos especializados hubo severas críticas a la decisión de la Academia de no otorgar el premio Mejor Película a Apocalypse Now, y corrieron rumores sobre presiones políticas desde el gobierno federal y desde las Fuerzas Armadas como institución. No obstante, en un acto de consolación, o quizá de rechazo a las presiones, la Biblioteca del Congreso la incluyó en su National Film Registry, es decir, la consideró digna de incorporarse a la memoria cultural e histórica del país. 2015 y 2018 atestiguaron el triunfo de Birdman y The Shape of Water, La forma del agua, que culminaron el creciente papel que en la sociedad estadounidense y en prácticamente todos los sectores tiene la población de origen mexicano y latinoamericano en general. El hecho de que los directores de ambas películas sean mexicanos culminó este reconocimiento y sin dudas mostró la capacidad de los dos directores no solo como tales, sino también para construir redes de poder que empiezan a copar los niveles de decisión en la Academia. Para mí, más importante aún fue que ambas películas no recurrieron al cómodo expediente de abordar los consabidos y por ello ya aburridos temas de narcos, trabajadores manuales o campesinos, o hispanos humildes que alcanzan el sueño americano y se casan con gringos anglosajones ricos y poderosos. 2019 ha sido la apoteosis de la presencia mexicana en Hollywood y en la Academia. Roma no ganó el Oscar a la mejor película, pero me parece más importante que haya sido nominada en las 2 categorías específicas que he mencionado. ¿Por qué? Hollywood y Trump. California es, con toda probabilidad, el estado de la Unión Americana más liberal y progresista. Ahí se han dado las más importantes manifestaciones antibélicas, se ha afianzado la defensa del consumo de marihuana, defendiendo la libertad de elección,
pero ocultando deliberadamente que dicha droga abre la puerta a otras más fuertes y dañinas. Se protege a rabiar la diversidad sexual, se reconoce y valora a la población de múltiples orígenes raciales y culturales, y se asume plenamente, sobre todo en Los Ángeles, el binomio cultural hispano-anglosajón. Un actor estadounidense anglosajón, Benjamin Affleck Bolt, dijo en español durante una visita a México, cuando se le alabó su dominio del idioma: hablamos español en Los Ángeles. Los Ángeles es una parte de México. Pero quizá más importante para la película estadounidense es que dicho estado es el principal bastión del Partido Demócrata, antagónico del republicano y de las visiones políticas desatinos y puntadas del presidente Donald Trump. Es muy sabido que Trump es anti-inmigración, misógino, y no vacila en esgrimir el poder militar tanto en el escenario doméstico, enviar tropas a la frontera sur, como internacional, amenazar a Corea del Norte y Venezuela. Así que la reacción natural de la gran mayoría de la población californiana es contraria al presidente. Y entre esa población están los miembros de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Postulo aquí una hipótesis. Las nominaciones a Roma no se dieron como reconocimiento a la calidad de la película, que quiero creer tiene, sino como reacción liberal de la Academia a las políticas presidenciales. La nominación como mejor película en lengua extranjera fue una bofetada con guante blanco al presidente en esta época en que insiste en cerrar la frontera sur a la inmigración. Vale decir que lo que se nominó, lo que se celebró, no fue la película, sino el aporte cultural, la visión del mundo y la capacidad humana y ética de esa población hispana, mexicana, y su componente indígena, que Trump no quiere dejar de entrar más a Estados Unidos, y menos aún si viene de Centroamérica. Mientras que la nominación como mejor película en general es un manifiesto político que opone a las visiones presidenciales el reconocimiento a la importancia de la cultura mexicana, nada menos que en el principal ámbito artístico en el que Estados Unidos destaca, la producción cinematográfica. La cultura, como ha sido siempre, es un importante y trascendente instrumento político. El extraordinario valor que le conozco a Roma no es intrínseco, sino el haber sido la perfecta excusa, y estética además, para abominar de las políticas racistas y reaccionarias del señor Trump. Estoy seguro que el señor Cuarón y la comunidad hispana de Estados Unidos están orgullosos de ese valor. Enhorabuena. Recapitulando. Siempre me ha fastidiado la actitud de personas, especialmente intelectuales, que pregonan sus opiniones como verdades absolutas y dictadas por la divinidad. Por lo que aquí pido indulgencia al lector, a mi audiencia, si parece que pontifico. Así que en lo que sigue no me dirigiré al sufrido lector que ha llegado hasta esta parte de mi ensayo, sino más bien a un hipotético adolescente al que quiero prevenir contra la estupidez. Las películas, como los vinos, deben consumirse porque te gusten, no porque así lo mande la borrega mayoría. Si una película te emociona, bien por ti, pero eso no te da derecho a suponer, y menos a imponer que les guste a los demás. Y menos aún si esa emoción es la nostalgia, pues esta más bien es una pobre excusa al necesario y constantemente postergado acto de exorcizar los propios y personalísimos demonios, aquellos que nos torturan desde el pasado. El aburrimiento, como la nostalgia, son sensaciones privadas, pero solo el primero es fácil de sofocar. Siempre puedes cerrar un libro y tirarlo a la basura. Siempre puedes salirte del cine o buscar otra película en la televisión abierta o en tu servicio de streaming. La nostalgia, por el contrario, es muy difícil de reconocer como un lastre. Toda nostalgia es un lastre. Y por ende más difícil aún convertirla en un sentimiento festivo. Las películas son manifestaciones artísticas, pero también acciones políticas. Una película, como una novela, se paladea mejor cuando se entiende el ambiente sociopolítico que la posibilita. Y más aún cuando se buscan las razones extracinematográficas detrás del otorgamiento, en su caso, del Oscar. También es harto satisfactorio detectar la agenda oculta del guionista, director y o productor, pues así previenes que te manipulen. Yalitza. Por último, y a manera de coda, quiero mencionar algunas ideas sobre la señorita Aparicio. Ante todo, declaro que me da mucho gusto la relevancia que ella ha adquirido a raíz de su participación en Roma. Pero varios de mis interlocutores aseveraron que su actuación fue grandiosa y no parecieron dispuestos a escuchar opiniones contrarias.
Tal parecía que no estar de acuerdo en que posee una gran capacidad histriónica equivale a traicionar a la patria. Y en el caso de mis interlocutores antropólogos, hasta parecía que no sumarme al entusiasmo general era una evidente posición racista. La avalancha patriotera a favor de Aparicio me pareció, otra vez, una imposición de quienes creen que la mayoría de votos siempre es mejor que pensar, sin darse cuenta que con tal actitud se niegan a sí mismos las delicias de disentir contundentemente, tal y como estoy haciendo con esta lectura. No dudaría en reconocer que soy, en todo el universo, el menos capacitado para apreciar y menos para evaluar las capacidades histriónicas de los actores. Pero siempre he pensado que actuar es fingir y que el buen actor o la estupenda actriz es quien finge adecuadamente y logra convencerme de que asume cabalmente su personaje. En esta tónica, para mí el mejor actor es el camaleónico, es decir, el que me convence no importando cuál sea el personaje. Así, considero que Ignacio López, mejor conocido como Ignacio López Tarso, es un extraordinario actor, quizá el mejor que ha dado el cine y el teatro mexicanos, porque finge bien y me convence como médico pobre y honesto, como Mudo Tonto o en Cyrano de Bergerac. En cuanto a actrices, destaco Ofelia Medina. Internacionalmente vienen a mi memoria Laurence Olivier y Geraldine Page. Pero en Roma, Yalitza no fingió, fue ella misma, lo que me impidió formarme una opinión en cuanto a su capacidad histriónica. Y el hecho de que haya sido muy celebrada después del triunfo de la película, que haya aparecido en portadas de revistas de diverso género, que haya acudido a innumerables fiestas ataviada con elegantes vestidos de cóctel y haya sido fotografiada al lado de muchas celebridades, no me inclina a considerarla como buena actriz. Creo, otra vez, que el que la comunidad cinematográfica la haya homenajeado mucho se debe, principalmente, a reforzar la acción política liberal que premió a Roma, a restregar en sus caras tal acto a los conservadores estadounidenses. Quizá me equivoque, pero me parece que el presidente Trump, la dirigencia del Partido Republicano o de la National Rifle Association no se fotografiaron con ella. Por algo será. Me dará mucho gusto ver a Yalitza Aparicio en otra película. Aburrida no, por favor. Donde no interprete a una sirvienta indígena. Me gustaría verla en el papel de una siniestra senadora mexicana, perdón por el pleonasmo, tal vez como detective de la Interpol, como monja enclaustrada, como capitana de navío o, ¿por qué no?, como chica Bond. Si en estos papeles u otros igual de variados me convence su actuación, con mucho gusto fundaré el Yalitza Aparicio Viva México Fans Club. Finalmente, agradezco al sufrido lector o lectora llegar hasta aquí y le ofrezco que no entablaré polémica con él o ella, pues no responderé a sus aplausos o maldiciones. Yo ya estoy en otra dinámica, pues la quinta cosa que aprendí cuando niño es que la vida se vive para adelante, no empantanado en la nostalgia. Muchas gracias por su atención. Bien, pues muchísimas gracias, Nacho, por tu lectura. Y bueno, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Y todas las lecturas anteriores han sido, si no elogiosas, han hecho comentarios positivos a la película, que indirectamente Nacho ha hecho en algún sentido también. Gracias, Nacho. Recuerdo a nuestra audiencia que nos encontramos hoy con la presencia de Ignacio Rodríguez y Eduardo González, dando lectura a los textos de Roma, Feria de Espejos, compilado por Carlos García Mora a propósito de la película de Alfonso Cuarón. Y para cerrar esta tercera parte, este tercer capítulo, le doy la palabra a Eduardo González, quien dará lectura a su texto. Gracias, Eduardo, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, José Luis, por la iniciativa y por la coordinación de esta serie de lecturas sobre Roma, la película. También por abrir este espacio, gracias a Gabriela Marentes, iniciadora del espacio radiofónico de Lina, y por supuesto a Evanibaldo Morales, productor también en Radio INA. Gracias. Voy a dar lectura a este breve texto sobre Roma, que está más cerca de ser una etnografía fugaz de una película que una crítica cinematográfica propiamente dicha, o incluso una serie, perdón, o incluso la reseña de un filme. Entonces inicio. 1. Mujeres. En la Ciudad de México se llevan a cabo protestas estudiantiles.
Las generaciones jóvenes cuestionan un régimen político autoritario, y también por eso se cuestiona necesariamente el autoritarismo patriarcal. Hay represión policíaca y paramilitar. El patriarcado adquiere forma concreta en las agrupaciones de hombres jóvenes disciplinados y entrenados para golpear y para matar. En este escenario, ¿cuáles son las posibilidades de ser mujer? Roma, historia de mujeres diversas, de orígenes, generaciones y condiciones sociales distintas que coinciden en el tiempo, en el espacio y en su condición de mujer. Se detonan los acontecimientos. El jefe varón, el pater familias, deja la unidad doméstica y abandona a su esposa, a la señora Sofía, la patrona. Cleo, la trabajadora doméstica, es despreciada por su novio tras conocer del embarazo. Se quedan solas, es decir, sin la compañía de un hombre. Son abandonadas por un hombre. El abandono ocurre en escenas diferentes que tienen un elemento en común, un trasfondo bélico, una banda militar de música y una película sobre guerra. No hay abuelo, no hay esposo, no hay figura paterna en la unidad doméstica. La señora Sofía, un poco ebria, le dice a Cleo, estamos solas, no importa lo que te digan, siempre estamos solas. La patrona y Cleo conocen sus tragedias íntimas, atestiguan y comparten sus dramas personales. Y de todo ello surge una pasiva complicidad. Atestiguan y comparten sus dramas personales. Y de todo ello, la unidad doméstica es un lugar íntimo y privado. La señora Sophie fue abandonada, su círculo social lo sabe, y sufre el acoso sexual de Billy, a quien rechaza. ¿Qué te pasa?, le dice ella a él. No te hagas, si tú también quieres. Billy, no, no. Está bien, si solo quería consolarte. Estás borracho. Estarás tan buena, comadre. Cleo, por su parte, es amenazada cuando acude con Fermín para avisarle del embarazo. Es que estoy con encargo. ¿Y a mí qué?, le responde el hombre. Es que la criatura es tuya. Ni madres. Y si no quieres que te parta tu puta madre a ti y a tu pinche criaturita, no lo vuelvas a decir. Y no me vuelvas a buscar, pinche gata. Adela es engañada y nos dice, el cabrón de Moisés le mandaba la misma carta a todas las pinches chamacas. Y en el viaje familiar a la hacienda, el niño Toño pregunta, ¿el cerro tiene falda? Sí, la falda, la base pues, mijo. Alex, el cerro tiene falda. Si nos agachamos podemos verle los calzones. Pero no están solas. Se configuró circunstancialmente un matriarcado. Un conjunto de 4 mujeres se hace cargo del hogar. La abuela, la madre y las 2 trabajadoras domésticas. Las mujeres de esta unidad doméstica ejercen la maternidad compartida. Entre todas se encargan de la custodia de los hijos, de la preparación de los alimentos, de la compra de víveres, del cuidado de la salud y de la sexualidad. La doctora ginecobstetra completa el cuadro. Las señoras de la casa acompañaron a Cleo en su embarazo, y todo parecía indicar que la apoyarían en el cuidado de su hija por nacer. Cleo le dice a la patrona, es que creo que estoy con encargo, no me ha llegado el mes. ¿Y desde cuándo? No sé. Ay, mensa, mensa, ¿y quién es el papá? Me va a correr, ¿verdad? Ay, ¿cómo correr, tonta? Hay que llevarte a que te cheque un doctor. Pero en la nueva configuración patriarcal, el trabajo doméstico propiamente dicho es realizado por las 2 muchachas que hablan un idioma nativo de México. En la unidad doméstica, los días empiezan y terminan con el trabajo. La historia empieza y termina con Cleo en labores domésticas. Una escena en la azotea. Cleo lava la ropa en el lavadero. El hijo menor juega con una pistola de juguete. El niño se tira y dice, estoy muerto. Cleo también se tira y dice, estoy muerta. Luego aparece tendida la cantidad de ropa que Cleo acaba de lavar ella sola. Está muerta de cansancio. Especialmente Cleo asume las labores de maternidad y cuidado de los críos hasta en el plano más íntimo. Se convierte, de hecho, en una madre sustituta, que incluso sin saber nadar, salva a la hija pequeña de morir ahogada en el mar, ante la ausencia de la madre biológica
que tuvo que ocuparse de checar las llantas del coche. Cleo no logra salvar a su propia hija Cleo no logra salvar a su propia hija biológica, pero sí salva a la hija de la patrona, quien también es su hija sociológica, pues la ha criado. Cleo no quería a su hija biológica, lo confiesa en medio del llanto. Esa organización del trabajo doméstico señala distinciones de clase. En el hospital, Cleo es conducida a la sala de parto. La enfermera solicita a la abuela los datos de Cleo. La abuela no sabe su segundo apellido, ni su edad, ni su fecha de nacimiento, ni conoce a sus familiares directos. No sé nada, dice la abuela en medio del llanto. La enfermera pregunta, ¿usted qué parentesco tiene con la paciente? Soy su patrona, responde la abuela. 2. La distinción. Como en la casa de la ciudad, dentro de la hacienda de los Zabaleta se recrean también distinciones sociales, pero de manera exuberante, pues no se trata de la casa habitación en la ciudad, sino de una hacienda, una gran propiedad privada rodeada por un conflicto por la tierra entre la familia hacendada y los del pueblo. La fiesta de Año Nuevo en la hacienda es un momento de exceso grotesco. Los invitados bailan. Vemos sus traseros moverse al ritmo de Corazón de Melón, mientras que Flor y Cleo, sentadas en el suelo, miran desde abajo, como si fueran vendedoras ambulantes en el tianguis, mientras realizan el trabajo de cuidar a los niños. Están en la fiesta, pero no forman parte de ella. Benita, ama de llaves de la hacienda, invita a Cleo a otra fiesta de Año Nuevo, donde hay gente como ellas. Benita, siempre irónica, dirige a Cleo comentarios cáusticos sobre el trabajo doméstico en la ciudad. ¿Para qué quieres a esas nanas de la ciudad?, le dice. Parecen más finas que sus patrones. ¿Qué? ¿No vas a brindar el Año Nuevo con nosotros? ¿Ya hablas inglés o qué? Para llegar a esa otra fiesta, Cleo y Benita descienden por una larga escalera que conduce a un patio oscuro, donde hay gallinas, guajolotes y un perro suelto. Es una escena fundamentalmente oscura. El lugar parece ser una cantina en un sótano. Hay cerveza, aguardiente, ollas de barro, hombres con sombrero, mujeres con rebozo. Se baila música huasteca, los hijos de Pancha, del trío Chicontepec. La escalera que baja en esta escena tiene su contraparte al final de la historia, cuando Cleo asciende por una larga escalera que conduce a la azotea. Cleo va a tender la ropa. Es una escena fundamentalmente luminosa, que se detiene y termina directamente frente al sol. 3. Agua y tierra. El agua posee un gran valor simbólico. Se le asocia con la fertilidad, con la abundancia y con las emociones. Y es un elemento persistente en la historia de Roma. Pero el agua suele aparecer estancada, agua que no va a fertilizar, agua mugrosa en el patio, en el fregadero, en el lavadero, agua de lluvia y de granizo sobre las calles de la ciudad. A Cleo se le rompe la fuente por una emoción fuerte y se interrumpe su embarazo. Como presagio, en la hacienda, una señora empuja accidentalmente a Cleo y ésta tira al piso el jarro de barro donde bebía pulque. En los asentamientos marginados de la ciudad abundan los charcos de agua sucia. No hay drenaje. Un incendio, quizás provocado, cerca de la suntuosa hacienda de los Zabaleta, moviliza a la gente a apagar el fuego a cubetazos. Solo al final de la historia aparece el agua libre. Ya no es agua en cautiverio, es el mar, una playa de oleaje intenso. La tierra también es un símbolo recurrente que alude a la fertilidad. Pero en la historia predomina en la tierra seca, infértil. El campo de fútbol llanero, un terreno árido y polvoso, se utiliza para entrenar a un pequeño ejército paramilitar. En la hacienda se entrevé un problema serio por el asunto de los terrenos, que involucra a la gente del pueblo y a don José, acaso el terrateniente y dueño de la hacienda. Los del pueblo andan jodiendo a don José. Uno de sus perros murió envenenado. A un hombre del pueblo le mataron a su hijo debido al pleito por las tierras, que mantiene viva una pelea entre los hombres. El incendio quema un bosque que representa una riqueza acumulada y pasiva. No son tierras de cultivo. El bosque, no obstante, es un buen espacio para practicar el tiro con armas de fuego, divertimento que atrae a los señores que visitan la hacienda. Durante la estancia en la hacienda de los Zabaleta,
se organiza un paseo por el campo, donde participan las trabajadoras domésticas en el cuidado de los niños. Cleo se toma un momento aparte y le dice a Benita, ¿sabes? Se parece a mi pueblo. Claro, allá está más seco, pero se parece. Y así, igual, hacen los animales, y así suena, y así huele. El pueblo seco de Cleo contrasta con la abundancia de agua estancada en la ciudad y con la fertilidad de los terrenos de la hacienda. 4. Cleo, la otra. ¿Por qué la película se llama Roma y no Cleo? El personaje de Cleo es central de un modo paradójico. La historia de Cleo es el eje narrativo, pero las fuerzas actuantes de la trama están en otro lado. El conflicto político que enmarca la historia no parece afectar a la familia. El drama doméstico gira en torno al abandono del paterfamilias y poco se habla de política. Pero a Cleo sí le afecta, pues su embarazo es interrumpido abruptamente durante la represión paramilitar. No es una historia desde el punto de vista de Cleo, sino desde el punto de vista de un observador omnisciente, de una mente que recuerda en blanco y negro. Antes de Cleo, como persona, está el poder masculino, el poder policíaco, el poder de una clase social superior, el poder de una raza superior, el poder de otra mujer, su patrona, en fin, el poder del Estado. Cleo se encuentra enteramente determinada. Cuando Cleo habla con Adela, cocinera y compañera de trabajo doméstico, lo hacen en su idioma materno, un idioma distinto al español, ante lo que uno de los niños de la familia exclama, ¿qué están diciendo? Ya no hablen así. A fin de cuentas, Cleo es de su pueblo, de un sitio imaginario que la familia vincula con la aventura y el folclore. Hacia el final de la película, la patrona dice, vamos a viajar mucho. ¿Vamos a ir a Disneylandia?, pregunta uno de los hijos. No nos alcanza, pero podemos ir de aventuras en el coche. ¿Qué tal ir a un pueblo minero fantasma en el desierto? O podemos ir a la Sierra Lacandona o a Oaxaca. Sí, a Oaxaca. Podemos visitar el pueblo de Cleo, exclama otra de las hijas. Una mujer joven, indígena, pobre y extranjera en la Ciudad de México es el personaje más invisible de la sociedad mexicana, el más accesorio. Esa manera de enfocar la historia de Roma permite resaltar un fragmento en la vida de un ser marginal, sin hacerlo el personaje principal, pero resaltando su marginalidad. Para quien conoce la historia política de México, queda claro que Cleo es una mujer indígena, que la película se sitúa en el tiempo específico de la historia de México, la represión estudiantil de 1971, la crisis del estado de bienestar, la crisis de legitimidad de un régimen autoritario, y también en un lugar concreto, la colonia Roma de la Ciudad de México. El costumbrismo de la clase media de la ciudad es lo que transparenta la trama y vuelve innecesarias explicaciones adicionales para situar al espectador. Pero es interesante, a ojos extranjeros tampoco es necesario conocer esos datos históricos, pues se trata de una historia universal en un sentido importante. Es una historia que bien podría empezar su relato con la clásica frase, había una vez en algún lugar de un país, en tiempos aciagos, una mujer pobre que llegó a la ciudad procedente de otro lado. Ante esta premisa, no hace falta la historia política del país para comprender e involucrarse emocional y psicológicamente con el filme. Por eso, la película Roma es al mismo tiempo una historia universal y local. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Nacho, por la lectura de sus textos. Quiero comentar a la audiencia que si alguien tiene interés en descargar el volumen Roma, Feria de Espejos, lo puede encontrar en la plataforma de academia.edu, en los portales de Juan Manuel Rodríguez, de Carlos García Mora, de Ana Cristina Ramírez Barreto, que también lo subió, y en el mío propio. No sé si, Eduardo, tú subiste también Roma a tu perfil, no estoy seguro, pero bueno, si es el caso, lo pueden descargar allí. Gracias a ambos, pues, y damos por finalizada esta tercera parte. Así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Ignacio Rodríguez y Eduardo González. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación,
a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción y grabación Evanibaldo Morales, edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima y muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.